En un rincón perdido de las tierras altas, donde el viento susurra secretos antiguos y los árboles parecen guardar memorias de siglos, se encuentra San Isidro, un pequeño pueblo olvidado por el tiempo. Las casas de adobe, con techos de tejas, gastadas por el sol implacable, se alzan humildes bajo un cielo que arde con un azul cegador durante el día y se transforma en un manto estrellado por la noche. Los caminos de tierra, surcados por huellas de carretas y pisadas de ganado, serpentean entre campos de maíz dorado, nopales espinosos y riachuelos que cantan una melodía suave, como si hablaran con los espíritus de los antiguos habitantes de estas tierras. El aire lleva el aroma de la tierra seca, mezclado con el dulzor de las flores silvestres que crecen en los márgenes del pueblo. Y a veces, cuando el viento sopla desde las montañas, trae consigo un eco lejano, como si las rocas mismas contaran historias de un pasado olvidado. Aquí vive Clara, una mujer de 34 años, cuya presencia es tan sólida como las colinas que rodean San Isidro, pero cuya mirada profunda, como un pozo sin fondo, revela un alma marcada por la pérdida. Su cabello, oscuro y recogido en una trenza desordenada que cae sobre sus hombros, está salpicado de hilos plateados prematuros, un recordatorio de los años que han pasado desde que su vida cambió para siempre. Sus manos, curtidas por el trabajo arduo, muestran callos que narran una vida de esfuerzo. Ordeñar vacas, sembrar maíz, tejer mantas bajo la luz tenue de una lámpara de queroseno. Clara es conocida en San Isidro por su corazón generoso, un faro de bondad en un pueblo donde la vida es dura y las sonrisas escasean, pero también es conocida por su soledad. Hace 6 años perdió a su esposo, Miguel, en un accidente en las minas de la región, un colapso que se llevó no solo su vida, sino también la de otros 5 hombres del pueblo, dejando un vacío que aún resuena en las calles polvorientas. Desde entonces, Clara vive en una pequeña casa al borde del pueblo, una construcción de adobe con un porche de madera que cruje bajo el peso de los años. Su única compañía es Lobo, un perro de pelaje gris y ojos alerta que la sigue a todas partes, como un guardián silencioso que entiende sus silencios mejor que cualquier humano. Clara no es de las que se rinden. Cada mañana se levanta con el alba, cuando el cielo aún está teñido de un rosa pálido que promete un nuevo día. Ordeña sus 2 vacas, Clara y Luna, nombres que eligió en un momento de nostalgia por su infancia, cuando soñaba con aventuras que nunca imaginó que llegarían. Cuida su huerto, donde crecen tomates rojos como el sol al atardecer, chiles que pican como el fuego y hierbas medicinales que aprendió a cultivar con su abuela, Doña Rosa, una curandera respetada en San Isidro hasta su muerte hace una década. Clara también ayuda a quien lo necesite. Lleva sopa caliente a la viuda Carmen, cuya tos nunca parece mejorar. Repara cercas rotas para don Esteban, un anciano que apenas puede caminar. Y escucha con paciencia las historias de los niños que corren descalzos por las calles, sus risas un eco de la alegría que Clara a veces extraña, pero en su interior hay un vacío que no explica, un anhelo de algo más, algo que dé sentido a sus días monótonos. A veces, mientras riega sus plantas o teje una manta en el porche, se pregunta si su vida será siempre así. Un ciclo interminable de tareas, sin nadie con quien compartir risas, sueños o los pequeños momentos que hacen que la vida valga la pena. Esa noche, mientras el cielo se teñía de un naranja profundo, casi como un presagio de lo que estaba por venir, Clara estaba sentada en el porche de su casa, tejiendo una manta de lana azul y blanca que planeaba regalar a la viuda Carmen para protegerla del frío que se colaba por las grietas de su casa. Lobo estaba a sus pies, con la cabeza apoyada en sus patas, sus ojos cerrados, pero sus orejas alerta.
El silencio del crepúsculo era reconfortante, roto solo por el canto incesante de los grillos y el susurro del viento que traía consigo el aroma de los pinos del bosque cercano. Entonces, un sonido extraño rompió la calma. Era un gemido, débil, casi ahogado por los sonidos de la noche, pero inconfundiblemente humano. Clara dejó la manta a un lado, sus dedos deteniéndose en el aire, y su corazón dio un salto. Lobo levantó la cabeza de inmediato, sus orejas puntiagudas tensas, y emitió un gruñido bajo que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Clara. «¿Qué fue eso, pequeño?», susurró, inclinándose hacia Lobo, como si él pudiera responderle. El gemido volvió a sonar, esta vez más claro, más desesperado, proveniente del camino de tierra que serpenteaba hacia el bosque oscuro al norte del pueblo. Clara sintió que su corazón se aceleraba. San Isidro era un lugar tranquilo, donde los forasteros rara vez llegaban, y mucho menos de noche. Podía ser un animal herido, un viajero perdido o algo mucho peor. Había historias en el pueblo, susurros de bandidos que acechaban en los caminos, de sombras que se movían entre los árboles. Pero Clara no era de las que se dejaba llevar por el miedo. Algo en su interior, esa chispa de bondad que siempre la había definido, le dijo que no podía ignorar ese sonido. Sin dudarlo, Clara se puso de pie, entró a la casa y tomó una linterna de pilas gastadas que parpadeaba con un brillo tenue, como si estuviera tan cansada como ella. También agarró su viejo machete, un regalo de su padre cuando aún era niña, con una hoja desgastada, pero aún afilada. No lo llevaba con la intención de usarlo, sino por precaución, un hábito que había aprendido en un pueblo donde la naturaleza podía ser tan peligrosa como cualquier hombre. «Quédate cerca, Lobo», murmuró, y el perro, como si entendiera, se puso a su lado, con el pelo del lomo erizado. Juntos se adentraron en la oscuridad, siguiendo el sonido que ahora era más débil, pero aún audible, como un lamento que se desvanecía en el viento. El haz de luz de la linterna cortaba la noche como un cuchillo, iluminando los contornos ásperos de los árboles y las rocas cubiertas de musgo. Clara avanzó con cuidado, sus pasos crujiendo sobre la tierra seca, cada sonido amplificado por el silencio opresivo del bosque. El aire olía a pino, a tierra húmeda y a algo metálico. Un olor que le erizó la piel y le trajo recuerdos de las veces que había ayudado a curar animales heridos en el pueblo, o de aquella vez, años atrás, cuando ayudó a su abuela a vendar a un hombre que había sido atacado por un puma. Sus manos temblaban ligeramente, pero su determinación era más fuerte que el miedo. Entonces lo vio. Acurrucado contra el tronco nudoso de un roble antiguo, estaba un hombre, joven, de no más de 30 años. Su rostro estaba cubierto de sudor y sangre, y su respiración era entrecortada, como si cada inspiración le costara un esfuerzo inmenso. Su ropa, una mezcla de cuero curtido y tela rasgada, estaba manchada de tierra y sangre seca, como si hubiera atravesado un infierno para llegar allí. Una herida profunda en su pierna izquierda sangraba profusamente, formando un charco oscuro que se mezclaba con la tierra. Sus ojos, de un verde intenso que brillaba incluso en la penumbra, se encontraron con los de Clara, y en ellos había una mezcla de dolor, desesperación y algo más. Una chispa de esperanza que parecía aferrarse a la vida. «Por favor, ayuda», murmuró el hombre, su voz apenas un susurro, quebrada por el agotamiento. Sus manos temblaban, intentando cubrir la herida, pero la sangre seguía escapándose entre sus dedos. Clara sintió un nudo en el estómago. No sabía quién era este hombre, ni de dónde venía, ni por qué estaba herido. Podía ser un ladrón, un fugitivo, un hombre peligroso huyendo de la justicia. Pero esos ojos verdes, llenos de una vulnerabilidad que contrastaba con su cuerpo fuerte y lleno de cicatrices, le hablaron de una manera que no podía ignorar. Había algo en él, una humanidad cruda,
que la hizo recordar a Miguel en sus últimos momentos, cuando ella lo sostuvo en sus brazos, incapaz de salvarlo. No dejaría que otro hombre muriera si podía evitarlo. «Aguanta, voy a ayudarte», dijo con firmeza, aunque su corazón temblaba como las hojas en el viento. Se arrodilló a su lado, evaluando la herida con la linterna. Era profunda, probablemente hecha por una cuchilla o una flecha, y necesitaba atención inmediata. Con esfuerzo, lo levantó, apoyando su brazo sobre sus hombros. El hombre era pesado, su cuerpo musculoso se tambaleaba con cada paso, pero Clara era fuerte, endurecida por años de trabajo en el campo. Lobo ladraba a su lado como si quisiera apurarlos, y juntos lograron llegar a la casa dejando un rastro de gotas de sangre en el camino. Dentro, Clara trabajó con la eficiencia de alguien que había aprendido a arreglárselas sola. Encendió una lámpara de queroseno que llenó la sala con un resplandor cálido. Calentó agua en una olla de hierro que había sido de su madre y buscó sus vendas de lino y un frasco de ungüento de árnica que guardaba en un armario de madera, junto a otras hierbas que doña Rosa le había enseñado a preparar. El hombre, que apenas podía mantenerse consciente, balbuceó algo sobre un peligro y un deber, palabras que se perdían en su delirio, como fragmentos de un sueño roto. Clara limpió la herida con agua tibia, retirando la suciedad y la sangre coagulada con cuidado. La herida era fea, con bordes irregulares que indicaban que había sido causada por algo más que un accidente. Con hilo y aguja, cosió la piel lo mejor que pudo, recordando las lecciones de su abuela sobre cómo cerrar heridas profundas sin causar más daño. Cada puntada era un acto de concentración, sus manos moviéndose con una precisión que contrastaba con el caos de sus pensamientos. Aplicó el ungüento, cuyo aroma a hierbas llenó la habitación, y vendó la pierna con tiras de lino limpio. Mientras trabajaba, no pudo evitar notar las cicatrices en los brazos del hombre, marcas antiguas que hablaban de una vida dura, tal vez de batallas o enfrentamientos. Había una en particular, en forma de media luna en su antebrazo derecho, que parecía más deliberada, casi como un tatuaje ritual, grabado con intención. Otra cicatriz, más reciente, cruzaba su pecho, visible a través de la camisa rota, y Clara se preguntó qué historias escondían esas marcas. «¿Quién eres?», preguntó Clara, más para sí misma que para él, mientras terminaba de vendarlo. El hombre no respondió, perdido en un sueño inquieto. Su pecho subía y bajaba con dificultad, pero su respiración era más estable ahora, un signo de que, al menos por el momento, estaba fuera de peligro. Clara lo cubrió con una manta de lana gruesa, tejida por ella misma en noches de insomnio, y se sentó en una silla a su lado, vigilándolo. Lobo se acomodó en una esquina de la sala, cerca de la puerta, sin quitarle los ojos de encima al forastero, como si sospechara de él. La noche pasó lentamente, el silencio roto solo por el crepitar de la lámpara y los suaves ronquidos del lobo. Clara, agotada por el esfuerzo y la tensión, apoyó la cabeza en la mesa y se quedó dormida, con la linterna aún parpadeando a su lado, proyectando sombras danzantes en las paredes de adobe. El amanecer trajo consigo un sol tímido que apenas calentaba la tierra, sus rayos filtrándose a través de las cortinas de tela gastada. Clara se despertó con el canto de un gallo y un sonido que hizo que su corazón diera un vuelco. Cascos de caballos en la distancia, un ruido que resonaba como un tambor en la quietud del amanecer. Se levantó de un salto, corriendo hacia la ventana que daba al camino. Afuera, el sendero de tierra estaba envuelto en una nube de polvo que se alzaba como un velo. Una docena de figuras se acercaban, montadas en caballos de pelaje brillante, sus movimientos coordinados como si fueran un solo organismo.
Eran hombres y mujeres, vestidos con ropas extrañas, una mezcla de cuero curtido y telas coloridas tejidas con patrones geométricos que parecían contar una historia propia. Plumas de águila y cuentas de hueso adornaban sus cabellos, trenzados en diseños intricados, y llevaban lanzas, arcos y escudos de madera reforzados con cuero. Sus rostros eran serios, casi solemnes, y sus ojos escudriñaban el entorno con una alerta que hablaba de experiencia y peligro. Eran una tribu, una que Clara nunca había visto en las tierras de San Isidro, ni siquiera en las historias que contaban los ancianos del pueblo en las noches de fogata. Clara sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, como si el viento mismo le susurrara una advertencia. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Qué querían? Su mirada se posó en el forastero, que aún dormía en la cama improvisada que había preparado en el suelo de la sala, su rostro pálido bajo la luz tenue de la lámpara. ¿Tenían algo que ver con él? Sin perder tiempo, Clara tomó su machete, que había dejado apoyado contra la pared, y salió al porche, con Lobo a su lado, gruñendo suavemente. Los jinetes se detuvieron a pocos metros de la casa, formando un semicírculo que bloqueaba cualquier posibilidad de escape. Sus caballos resoplaban, pateando la tierra, y el aire se llenó del tintineo de las cuentas y el crujir del cuero. Una mujer, alta y de mirada penetrante, desmontó con una gracia felina que contrastaba con la fuerza evidente en su postura. Su rostro estaba surcado por líneas que hablaban de experiencia y autoridad, y su cabello, negro como la noche, estaba adornado con una pluma blanca que brillaba bajo el sol naciente. Llevaba una lanza en la mano, pero no la empuñaba con amenaza, sino con una calma que resultaba aún más inquietante. Su presencia era imponente, como si el viento mismo se inclinara ante ella. «Buscamos a un hombre», dijo la mujer en un español, claro, pero con un acento extraño, como si las palabras fueran moldeadas por una lengua más antigua, llena de sonidos guturales y ritmos desconocidos. «Es nuestro hermano, sabemos que está aquí». Clara tragó saliva, su mano apretando el mango del machete con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su corazón latía con fuerza, pero su voz salió firme, aunque temblorosa. «¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué lo buscan?», preguntó, tratando de sonar valiente, aunque la presencia de los jinetes la hacía sentir pequeña, como una niña enfrentándose a un lobo. La mujer la miró fijamente, sus ojos oscuros, atravesándola como si pudieran leer sus pensamientos más profundos. «Soy Ayelén, líder de los hijos del viento», respondió, su voz resonando con una autoridad natural. «El hombre que salvaste es Cael, nuestro guardián. Su vida es sagrada para nosotros, pero también está en peligro. Y ahora, tú también lo estás». Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si la tierra misma se hubiera movido. ¿En peligro? ¿Por qué? Su mente era un torbellino de preguntas, pero antes de que pudiera formularlas, Ayelén dio un paso adelante, su lanza apoyada en el suelo como un cetro. «No queremos hacerte daño, mujer, pero debes entender que al salvar a Cael te has involucrado en algo mucho más grande de lo que imaginas», dijo, su tono grave pero no hostil. Ayelén explicó, con una voz que parecía llevar el peso de siglos, que Cael era más que un simple hombre. Era el portador de un amuleto antiguo, un objeto sagrado que los hijos del viento habían protegido durante generaciones, desde los tiempos en que sus antepasados caminaban bajo un cielo sin fronteras. Ese amuleto, conocido como el corazón de la tormenta, tenía el poder de controlar las tormentas, de traer lluvia a tierras áridas o de desatar la furia de los cielos si caía en las manos equivocadas. Pero no era solo un objeto de poder. Era también una maldición,
pues estaba ligado a la sangre de los guardianes, y Kael era el último de su linaje. Los hijos del viento, un pueblo nómada que vivía en las sombras de las montañas, habían jurado protegerlo, pero no estaban solos. Un grupo de mercenarios, los cazadores de sombras, perseguía el amuleto, dispuestos a matar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Eran hombres sin honor, guiados por la codicia, que vendían sus espadas al mejor postor, y el corazón de la tormenta era un premio que valía más que el oro. Kael escapó de ellos, pero está herido, dijo a Yelén, señalando hacia la casa con un gesto de su lanza. Si no lo entregas, vendrán por él y por ti. Clara miró hacia la casa, donde Kael seguía inconsciente, su rostro pálido bajo la luz tenue de la lámpara. Su mente era un torbellino. Había ayudado a un hombre herido por pura bondad, sin pensar en las consecuencias. Pero ahora, esas consecuencias estaban frente a ella, montadas en caballos y armadas hasta los dientes. Recordó las palabras de su abuela, doña Rosa, quien siempre le decía que la bondad era un faro en la oscuridad, pero también una carga que podía atraer tormentas. Sin embargo, algo en su interior, esa misma chispa que la había llevado a adentrarse en el bosque en medio de la noche, le decía que no podía abandonar a Kael. No después de haberlo salvado, no después de haber visto la humanidad en sus ojos. Si lo quieren, tendrán que pasar por mí, dijo Clara, sorprendida por la firmeza en su propia voz. Sus palabras resonaron en el aire, y por un momento el silencio fue absoluto, roto solo por el bufido de uno de los caballos y el suave gruñido del lobo a su lado. Ayelén la observó durante un largo momento, sus ojos entrecerrados, como si evaluara la fuerza de su espíritu. Finalmente, una sonrisa leve cruzó su rostro, una mezcla de respeto y advertencia. «Eres valiente, mujer», dijo, su voz suavizándose ligeramente. «Pero ten cuidado. Los cazadores de sombras no tienen piedad, y su líder, Barcas, es un hombre que no olvida una afrenta». Esa noche, los hijos del viento acamparon cerca de la casa de Clara, sus tiendas de cuero formando un círculo protector alrededor del terreno. El aire se llenó del aroma de madera quemada y hierbas secas, pues los guerreros encendieron una fogata para calentarse y preparar una infusión que, según Ayelén, ayudaría a Kael a recuperar fuerzas. Ayelén y dos de sus guerreros, un hombre joven llamado Taro, de mirada astuta y manos rápidas, y una mujer mayor llamada Nahuel, cuya presencia era tan tranquila como un lago pero tan firme como una montaña, entraron a la casa para ver a Kael. Clara los observó en silencio, notando cómo trataban a Kael con una mezcla de reverencia y cariño, como si fuera un hermano perdido. Taro revisó la herida de Kael, aplicando un ungüento que olía a menta y resina, mientras Nahuel entonaba un cántico suave, una melodía que parecía tejer el aire con hilos invisibles. Kael, aún débil, abrió los ojos y reconoció a Ayelén. Sus labios se movieron, formando palabras de agradecimiento dirigidas a Clara, aunque su voz era apenas un susurro. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Kael, su voz ronca y llena de un cansancio profundo. «¿Por qué arriesgarte por un desconocido?». Clara se encogió de hombros, sintiendo el peso de la pregunta. No tenía una respuesta clara, solo un sentimiento que la había empujado a actuar, como si una fuerza mayor la hubiera guiado. «Porque era lo correcto», respondió finalmente, su voz suave pero firme, mientras sus ojos se encontraban con los de Kael. Kael la miró con una intensidad que la hizo estremecer. Había algo en esos ojos verdes, una mezcla de gratitud, curiosidad y algo más profundo, como si estuviera viendo a Clara por primera vez, no solo como una salvadora, sino como una persona con su propia historia, sus propios dolores. No todos habrían hecho lo mismo. «Eres especial, Clara», dijo antes de cerrar los ojos nuevamente,
agotado por el esfuerzo de hablar. Esa noche, mientras los hijos del viento vigilaban el perímetro, Clara no pudo dormir. Se sentó en el porche con Lobo a su lado, mirando las estrellas que titilaban en un cielo tan claro que parecía un lienzo infinito. Pensaba en su vida, en la soledad que la había acompañado desde la muerte de Miguel. Recordó los días en 1900 que reían juntos, planeando un futuro que nunca llegó. Una familia, una casa llena de niños, viajes a la ciudad que nunca hicieron. Recordó también las palabras de su abuela, quien siempre le decía que la bondad era un faro en la oscuridad, capaz de iluminar incluso los caminos más peligrosos, pero que también podía atraer a aquellos que querían apagar esa luz. Ahora, Clara estaba en un camino que no había elegido, en el centro de una tormenta que no entendía. Pero por primera vez en mucho tiempo sintió algo nuevo, un propósito: proteger a Kael, ayudar a los hijos del viento, enfrentar lo que viniera. No sabía si estaba lista, pero estaba decidida a intentarlo. A medida que la noche avanzaba, Clara se permitió recordar más. Pensó en su infancia, cuando corría por los campos con su hermano mayor, Tomás, quien se había marchado a la ciudad años atrás y nunca regresó. Recordó las noches en que su abuela le enseñaba los nombres de las plantas, sus usos medicinales, sus secretos. «El mundo está lleno de magia, Clara», le decía doña Rosa mientras molían hierbas en un mortero de piedra. «Pero la verdadera magia está en lo que haces con tu corazón». Esas palabras resonaban ahora en su mente, dándole fuerza para enfrentar lo desconocido. También pensó en Miguel, en cómo solía cantarle canciones al atardecer, su voz grave llenando el aire, con melodías que ahora solo existían en su memoria. La pérdida de Miguel había sido como perder una parte de sí misma, pero salvar a Kael, aunque fuera un acto impulsivo, le había recordado que aún tenía mucho que dar. Mientras Clara miraba las estrellas, Ayelén se acercó y se sentó a su lado en silencio al principio. La líder de los hijos del viento tenía una presencia que inspiraba respeto, pero también una calidez que hacía que Clara se sintiera segura. «No muchos habrían hecho lo que tú hiciste», dijo Ayelén, rompiendo el silencio. «Salvar a un desconocido, arriesgar tu vida. Eso es algo que no se ve todos los días». Clara sonrió débilmente, sus manos jugueteando con un hilo suelto de su falda. «No lo pensé mucho, solo sentí que debía hacerlo». Ayelén asintió, como si entendiera perfectamente. «Eso es lo que hace a un verdadero guardián. No el entrenamiento, no las armas, sino el corazón. Kael es nuestro guardián, por su sangre, pero tú lo eres por elección». Esas palabras se quedaron con Clara, resonando en su mente como un eco. Por primera vez, sintió que su vida, con todas sus pérdidas y soledades, tenía un propósito más grande, pero también sintió el peso de lo que estaba por venir. Los cazadores de sombras no eran un mito, eran reales y estaban cerca, y Clara, aunque no lo sabía aún, estaba a punto de enfrentarse a la mayor prueba de su vida. El sol apenas había salido cuando el aire se llenó de un silencio inquietante, como si el mundo contuviera el aliento antes de una tempestad. Clara, que había pasado la noche vigilando a Kael junto a Ayelén, sintió un nudo en el pecho. Algo no estaba bien. Lobo, su fiel compañero, comenzó a gruñir, mirando hacia el horizonte, donde una colina cubierta de hierba seca se alzaba contra un cielo que prometía tormenta. Ayelén, siempre alerta, se puso de pie y llamó a sus guerreros, con un silbido agudo que cortó el aire. «Están cerca», dijo con voz tensa, sus ojos escudriñando el paisaje como un halcón. «Los cazadores de sombras». Clara no tuvo tiempo de preguntar quiénes eran exactamente esos cazadores. Un estruendo resonó en la distancia, como el galope de decenas de caballos que hacían temblar la tierra.
Desde la cima de la colina, una nube de polvo se alzaba, oscureciendo el horizonte como una cortina de fatalidad. Pronto, un grupo de jinetes apareció, al menos 20, vestidos de negro, con rostros cubiertos por máscaras de cuero que solo dejaban ver sus ojos fríos, desprovistos de humanidad. Sus armas brillaban bajo el sol naciente, espadas curvas, arcos tensados, hachas de doble filo que parecían forjadas para cortar no solo carne, sino almas. Su líder, un hombre alto con una cicatriz cruzándole el ojo derecho, montaba un caballo, negro como la noche, su presencia tan imponente como la de Ayelén, pero cargada de una crueldad que hacía que el aire se sintiera más pesado. Levantó una mano, y los jinetes se detuvieron en una formación intimidante, sus caballos pateando la tierra con impaciencia. «¡Entreguen al portador del amuleto!», gritó el líder, su voz cortante como el acero, resonando en el valle como un trueno. Clara lo reconoció al instante como Barcas, el hombre del que Ayelén había hablado, un mercenario cuya reputación era tan oscura como su armadura. Ayelén, de pie frente a la casa de Clara, apretó su lanza con fuerza, su postura desafiante como una montaña que se niega a ceder ante el viento. «No negociaremos con traidores», respondió, su voz firme como una roca, sus ojos fijos en Barcas. El líder de los cazadores rió, una risa fría que heló la sangre de Clara, como si el mismísimo diablo se burlara de ellos. «Entonces moriremos». «Todos», dijo, y con un gesto brusco de su mano, los jinetes cargaron, sus gritos de guerra rompiendo el silencio del amanecer. Lo que siguió fue un caos absoluto. Los cazadores de sombras atacaron con una ferocidad salvaje, lanzando flechas que silbaban en el aire como víboras y blandiendo espadas que destellaban bajo el sol. Los hijos del viento respondieron con igual intensidad, sus arcos disparando, flechas con precisión mortal y sus lanzas encontrando blancos en la confusión. Clara, sin experiencia en combate, corrió al interior de la casa y tomó una vieja escopeta que había pertenecido a Miguel, guardada en un rincón junto a un puñado de cartuchos polvorientos. Sus manos temblaban mientras cargaba el arma, pero sus ojos estaban llenos de determinación. Se parapetó en la ventana, disparando al aire para intimidar, aunque sabía que sus balas eran pocas y su puntería incierta. Cada disparo resonaba en sus oídos, y el olor a pólvora llenaba la sala, mezclado con el aroma de la sangre y el sudor. En medio de la batalla, Kael despertó por completo. A pesar de su debilidad, se levantó, tambaleándose, y buscó algo en su bota. Sacó una daga corta, con una hoja que brillaba con un filo mortal, grabada con símbolos que Clara no reconoció. «No dejaré que luchéis solos», dijo, su voz llena de una determinación que contrastaba con su cuerpo herido. Sus ojos verdes ardían con una furia contenida, como si la herida en su pierna no fuera más que un inconveniente. Clara lo miró, sorprendida por su valentía. «Estás herido, Kael. Quédate atrás», gritó, pero él ya estaba a su lado, moviéndose con una agilidad que desmentía su estado. Luchaba con una precisión letal, su daga cortando el aire como un relámpago, derribando a un cazador que se había acercado demasiado a la casa. Clara sintió una mezcla de admiración y miedo, pero no había tiempo para pensar. La batalla era un torbellino de caos, y ella debía mantenerse en pie. Los hijos del viento, aunque superados en número, eran hábiles y conocían el terreno como la palma de su mano. Taro, el joven guerrero, derribó a 2 cazadores con su arco, sus flechas volando con una precisión que parecía sobrenatural. Nahuel, con una fuerza sorprendente para su edad, blandía una lanza con movimientos fluidos, como si danzara con la muerte misma. Clara, aunque asustada, encontró en su interior una fuerza que no sabía que tenía. Cuando se quedó sin balas,
tomó el machete y corrió a ayudar a un guerrero herido que había caído cerca de la casa, arrastrándolo hasta un lugar seguro detrás de un montón de leña. En un momento, vio a Ayelén enfrentarse cara a cara con Barcas, el líder de los cazadores. Sus armas chocaron en un duelo feroz, chispas volando con cada golpe de lanza contra espada. Ayelén era rápida, sus movimientos como el viento que su pueblo veneraba, pero Barcas era más fuerte, y su espada parecía buscar sangre con una sed insaciable. Justo cuando parecía que Ayelén iba a caer, Clara, desde la ventana, encontró una piedra del tamaño de su puño en el suelo. La lanzó con todas sus fuerzas, acertando en el brazo de Barcas. El líder retrocedió, gritando de dolor, su espada cayendo al suelo. Furioso, ordenó la retirada, y los cazadores se desvanecieron en la colina, dejando tras de sí un rastro de polvo, sangre y cuerpos caídos. Con los cazadores de sombras temporalmente derrotados, los hijos del viento se reunieron en la casa de Clara, sus rostros marcados por el cansancio y la tensión. Kyle, exhausto pero vivo, se sentó en una silla, su rostro pálido pero sus ojos alerta. Ayelén, con una herida superficial en el brazo, lo miró con una mezcla de alivio y preocupación. «No podemos quedarnos aquí», dijo, mientras Nahuel vendaba su herida con un trozo de tela. «Barcas no se rendirá. Volverán, y esta vez traerán más hombres». Kyle asintió, y con un esfuerzo visible sacó algo de un bolsillo oculto en su chaqueta. Era una piedra azul, del tamaño de una nuez, que brillaba con una luz suave pero hipnótica, como si contuviera un pedazo del cielo mismo. «Este es el corazón de la tormenta», explicó Kyle, su voz baja pero llena de peso, como si cada palabra le costara un pedazo de su alma. «Mis antepasados lo protegieron durante siglos. Puede traer lluvia a tierras secas, curar cosechas marchitas, pero también puede desatar catástrofes si cae en las manos equivocadas. Los cazadores de sombras quieren venderlo al mejor postor, sin importar las consecuencias. Lo quieren para hombres que construirían imperios sobre la sangre de los inocentes». Clara miró la piedra, fascinada y aterrada al mismo tiempo. Era hermosa, con un brillo que parecía pulsar como un corazón vivo, pero había algo en su luz que le provocaba un escalofrío, como si supiera que ese objeto no pertenecía del todo a este mundo. «¿Por qué no lo destruyes?», preguntó, su voz casi un susurro, mientras sus dedos rozaban la manta que aún cubría a Kyle. Kyle negó con la cabeza, sus ojos llenos de una tristeza antigua, como si cargara con el peso de generaciones. «No puedo. Está ligado a mi sangre, a mi pueblo. Si lo destruyo podría destruirnos a todos. Es una carga que debo llevar, aunque me cueste la vida». Ayelén intervino, su voz firme, pero cargada de empatía. «Clara, tú no tenías por qué involucrarte en esto, pero lo hiciste. Tu valentía nos ha dado una oportunidad. Pero los cazadores volverán, y esta vez no se detendrán. Debemos llevar el amuleto al santuario de las cumbres, un lugar sagrado, en las montañas, donde estará a salvo, protegido por los espíritus de nuestros antepasados». Clara sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Los cazadores de sombras no solo querían el amuleto, sino que ahora también la veían como una amenaza, alguien que se había atrevido a desafiarlos. Miró a Kyle, a Ayelén, a Taro y Nahuel, a los guerreros que habían luchado junto a ella, y sintió que su lugar estaba con ellos, al menos por ahora. «Iré con ustedes», dijo, sorprendiendo incluso a sí misma. «No sé mucho de peleas ni de amuletos, pero no voy a dejar que esos hombres destruyan lo que es importante para ustedes, ni para mí». Ayelén la miró con una mezcla de sorpresa y admiración, sus ojos suavizándose por un momento. «Eres más fuerte de lo que crees, Clara», dijo,
Pero este viaje no será fácil. Las montañas son traicioneras y los cazadores no son nuestro único enemigo. Hay cosas en las cumbres que ni siquiera nosotros entendemos del todo. El viaje comenzó al amanecer del día siguiente. Los hijos del viento recogieron su campamento, sus movimientos rápidos y coordinados, como si estuvieran acostumbrados a vivir en constante movimiento. Clara preparó una mochila con lo esencial: un poco de comida seca, una cantimplora de agua, su machete y una manta tejida por ella misma. Dejó una nota para la viuda Carmen, pidiéndole que cuidara de sus vacas y su huerto y prometiendo regresar pronto. Lobo, fiel como siempre, trotaba a su lado, su presencia una fuente constante de consuelo en un mundo que de repente se había vuelto mucho más grande y peligroso. El grupo, compuesto por Clara, Kael, Ayelén, Taro, Nahuel y otros 5 guerreros, se adentró en el bosque, siguiendo un sendero que ascendía hacia las montañas. El aire se volvía más frío con cada paso, y el paisaje cambiaba de campos abiertos a acantilados rocosos y bosques densos, donde los árboles parecían susurrar secretos en lenguas olvidadas. Durante el viaje, Clara aprendió más sobre los hijos del viento. Ayelén le contó que eran un pueblo antiguo, descendientes de los primeros habitantes de las tierras altas, que habían aprendido a vivir en armonía con la naturaleza, siguiendo el ritmo del viento y las estaciones. El corazón de la tormenta era más que un amuleto. Era un regalo de sus dioses, un símbolo de su conexión con el cielo y la tierra. Pero también era una responsabilidad, pues su poder atraía a hombres codiciosos que no entendían su verdadero significado. Ayelén habló de su infancia, de cómo había sido entrenada para liderar a su pueblo, de las noches en que su padre le enseñaba a leer las nubes y a escuchar el viento. «El viento nunca miente», dijo Ayelén, mientras caminaban por un sendero cubierto de agujas de pino, «pero tampoco siempre dice toda la verdad». Kael, por su parte, compartió fragmentos de su propia historia, aunque con reticencia, como si cada palabra fuera un peso que preferiría no cargar. Había sido entrenado desde niño para ser el guardián del amuleto, un destino que no había elegido, pero que aceptaba con honor. Habló de su madre, una mujer que había muerto protegiendo el amuleto cuando él era apenas un niño, y de cómo su sacrificio lo había marcado para siempre. Ella me dijo que el corazón de la tormenta no es solo poder, sino responsabilidad, dijo Kael una noche, mientras compartían una fogata bajo un cielo lleno de estrellas. Pero a veces me pregunto si estoy a la altura. Clara, escuchando en silencio, sintió una conexión con Kael que no esperaba. Ella también conocía la carga de la pérdida, la sensación de vivir para otros mientras el corazón anhela algo más. Le habló de San Isidro, de las pequeñas alegrías de su vida diaria, el olor del pan recién horneado, la risa de los niños jugando en el río, el canto de los pájaros al amanecer. También le habló de Miguel, de cómo su muerte había dejado un hueco en su alma, pero también le había enseñado a encontrar fuerza en los momentos más oscuros. Kael escuchaba con atención, sus ojos fijos en ella, y poco a poco, entre ellos, nació algo más que camaradería, un lazo profundo, forjado en el fuego de la adversidad y la confianza mutua. El viaje no estuvo exento de peligros. Cruzaron ríos crecidos por las lluvias recientes, sus aguas frías y turbulentas amenazando con arrastrarlos. Escalaron acantilados donde un paso en falso podía significar la muerte. Una noche fueron atacados por un puma, sus ojos brillando en la oscuridad como brasas. Taró, con su arco, logró ahuyentarlo, pero no sin que uno de los guerreros, un hombre joven llamado Riku, sufriera una herida en el brazo. Clara ayudó a vendarlo, usando las hierbas que llevaba en su mochila,
y Nahuel le agradeció con una sonrisa que hablaba de una sabiduría antigua. «Tienes el don de tu abuela», dijo Nahuel, mientras el grupo descansaba bajo un saliente rocoso. Ella estaría orgullosa. Pero el verdadero peligro llegó en la última etapa del viaje, cuando las cumbres nevadas del santuario de las cumbres ya eran visibles en la distancia, sus picos brillando como faros bajo el sol. Los cazadores de sombras los alcanzaron, habiendo seguido su rastro como lobos hambrientos. La emboscada ocurrió al amanecer, en un desfiladero estrecho donde los árboles ofrecían poca cobertura y las rocas formaban un laberinto traicionero. Los cazadores, esta vez más numerosos, atacaron con una furia implacable, sus flechas cayendo como una lluvia mortal. Clara, armada solo con su machete y su ingenio, luchó junto a los hijos del viento, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación. Taro y Nahuel lideraron la defensa, mientras Ayelén y Cael se enfrentaban a los atacantes más cercanos. Pero los cazadores eran implacables, y pronto quedó claro que estaban en desventaja. En el clímax del enfrentamiento, Clara se encontró frente a Barcas, el líder de los cazadores. Él la miró con desprecio, su cicatriz brillando bajo la luz del sol, y levantó su espada, una hoja curva que parecía sedienta de sangre. «Esto termina ahora», gruñó, su voz llena de odio, como si Clara representara todo lo que él despreciaba. Clara, sin arma de fuego y con el machete fuera de su alcance, solo tenía su ingenio. Recordó algo que Cael le había dicho durante Sinton. El viaje, el corazón de la tormenta podía ser activado, pero a un costo terrible. Nadie sabía exactamente qué significaba, pero las leyendas hablaban de un sacrificio, de un precio que solo un alma pura podía pagar. Sin pensarlo dos veces, Clara corrió hacia Cael, que luchaba contra dos cazadores, y le arrancó el amuleto de las manos. Lo levantó hacia el cielo, gritando palabras que no sabía de dónde venían, palabras que parecían surgir de la tierra misma, resonando con un poder que no entendía. Una luz cegadora envolvió el desfiladero, y un trueno resonó, tan fuerte que pareció romper el cielo. El viento rugió, levantando polvo y hojas, y los cazadores de sombras gritaron, cegados por la luz. Cuando el resplandor se desvaneció, los cazadores habían desaparecido, como si el viento los hubiera arrastrado a otro mundo. El amuleto, ahora, apagado, yacía inerte en la mano de Clara, pero ella también estaba en el suelo, inmóvil, su rostro pálido como la nieve que cubría las cumbres. Cael y Ayelén corrieron hacia ella, sus rostros llenos de angustia. «¡Clara!», gritó Cael, cayendo de rodillas a su lado. Tomó su mano que estaba fría, pero sus ojos aún brillaban con un destello de vida. «Lo hice para protegerlos», susurró Clara, su voz apenas audible, cada palabra un esfuerzo que parecía consumirla. Cael, con lágrimas en los ojos, apretó su mano con fuerza como si pudiera anclarla a la vida. «No tenías que hacerlo, Clara, no tú», dijo, su voz quebrada por el dolor. Clara sonrió débilmente, sus ojos fijos en el cielo, donde las nubes comenzaban a dispersarse, revelando un azul puro. «Valió la pena, si ustedes están a salvo», murmuró antes de cerrar los ojos. Los hijos del viento llevaron a Clara al santuario de las cumbres, un lugar de piedra antigua donde el viento parecía cantar himnos olvidados, y las rocas estaban talladas con símbolos que contaban la historia de un pueblo que había desafiado al tiempo. Los ancianos del pueblo, guardianes de conocimientos ancestrales, trabajaron sin descanso para sanarla, usando hierbas, cánticos y rituales que parecían tejer el aire con magia. Clara yacía en un lecho de pieles, su respiración débil, pero constante, mientras los ancianos quemaban incienso que llenaba el aire con un aroma dulce y amargo. Ayelén permaneció a su lado,
sus manos apretadas en un gesto de oración, mientras Kael, incapaz de quedarse quieto, caminaba por el santuario, sus puños cerrados con una mezcla de culpa y gratitud. El amuleto, ahora sin poder, fue enterrado en una cámara secreta bajo el santuario, un lugar donde solo los ancianos podían entrar. Las leyendas decían que el corazón de la tormenta solo podía ser usado una vez cada 100 años, y que su poder exigía un precio que pocos estaban dispuestos a pagar. Clara, sin saberlo, había pagado ese precio, y aunque su vida pendía de un hilo, los ancianos creían que su espíritu era lo bastante fuerte para regresar. Los cazadores de sombras, sin su objetivo, se desvanecieron en las sombras de las que habían surgido. Su líder derrotado no por la fuerza, sino por la voluntad de una mujer que había elegido la bondad sobre el miedo. Clara se recuperó lentamente, su cuerpo débil, pero su espíritu intacto. Los ancianos del santuario le contaron que el amuleto había reconocido su sacrificio y que su luz, aunque apagada, había dejado una marca en ella. Nunca volvió a ser la misma. Había visto demasiado, sentido demasiado, pero también había encontrado algo que no esperaba, un propósito, una familia, un lugar en el mundo. Kael se quedó a su lado, su presencia una constante que la anclaba a la realidad. Juntos regresaron a San Isidro, donde reconstruyeron la casa de Clara, ahora más grande, un refugio para los hijos del viento que pasaban por el pueblo en sus viajes. Clara plantó nuevas semillas en su huerto, y cada planta que crecía parecía un recordatorio de que la vida, como el viento, siempre encontraba un camino. Las historias de la valentía de Clara se convirtieron en leyenda, contadas por los ancianos, del pueblo a los niños que escuchaban con ojos abiertos, soñando con ser tan valientes como ella. En las noches claras, cuando el cielo estaba lleno de estrellas, Clara y Kael se sentaban en el porche, con Lobo a sus pies, y miraban el horizonte, sabiendo que habían enfrentado la tormenta juntos y habían salido más fuertes. San Isidro, aquel pueblo olvidado, ya no era solo un punto en el mapa. Era un lugar de esperanza, un testimonio de lo que una sola persona, con un corazón valiente, podía lograr.